SER Podcast. Un autor en una hora. Con Antonio Martínez Asensio. Bienvenidos al podcast de Un autor en una hora. En este episodio os vamos a contar la vida de Juan Ramón Jiménez a través de su obra. Juan Ramón Jiménez es sin duda uno de los grandes poetas de la literatura universal, autor de una obra impresionante que alcanza un nivel casi de perfección, ganador del Premio Nobel de Literatura con una personalidad compleja. Juan Ramón es el maestro de la generación del 27 y un poeta al que hay que volver siempre. Una poesía dedicada, como él mismo dijo, a la minoría siempre. El 23 de diciembre de 1881 nace Juan Ramón Jiménez Mantecón en la calle Ribera 2 de Moguer, Huelva. Último hijo del matrimonio formado por Víctor Jiménez y Jiménez y María Purificación Mantecón y López Parejo. Su familia tiene una posición económica desahogada, siendo representantes de la tabacalera y de la Compañía Transatlántica en Huelva. También tiene negocios en la minería de Cádiz. Poseen fincas, viñas y olivares. De la calle Ribera, al otro lado del río, desde donde el pequeño Juan Ramón ve desde la azotea el puerto de Moguer y a sus marineros, la familia se traslada a la calle Nueva en 1885. En mi infancia, cuando aún no sabía escribir, realizaba la belleza, la poesía. Había en el jardín de mi casa un pequeño bosque de plátanos y araucarias, y a la tarde, cuando volvía del colegio, toda mi delicia era ocultarme entre el verdor ya transparente del oro del sol de las 5. Yo me hacía la ilusión de que aquel trozo de verdor era un bosque inmenso, una isla desierta y lejana, algo que entonces no me explicaba bien, pero que sentía intensamente. Allí, echado bajo las hojas, dejaba deslizarse la hora. El cielo se solía aborregar de grandes rebaños rosas y los aviones del estío volaban en el cénit lleno de sol, como ligeros esquifes negros de ilusión. Y el alma se me ponía hecha un tesoro incomprendido, radiante y dulce que se me debía transparentar en los ojos, en el gesto, en el silencio, porque todos me preguntaban qué tenía y por qué callaba. Tesoro que yo no rompía nunca jugando, que llevaba dentro de mí con miedo, en un preludio inconsciente de ternura y de armonía. Hace primaria y elemental en el Colegio de Primera y Segunda Enseñanza de San José de Moguer. Es un niño distinto, algo retraído. En 1893 ingresa interno en el Colegio Jesuita San Luis Gonzaga del puerto de Santa María, en Cádiz, para estudiar el bachillerato. Juan Ramón Jiménez describe ese lugar como un espacio grande y frío y habla de esos años de adolescencia como los años entre los hombres de negro. En ese momento comienza su obsesión con la muerte, un tema que le acompañará toda su vida y que también se reflejará en su obra. Nada me importa sufrir, con tal de que tú suspires por tu imposible yo, tú por mi imposible. Nada me importa morir si tú te mantienes libre, por tu imposible yo, tú por mi imposible. Juan Ramón Jiménez prefiere las asignaturas de letras, puesto que no se le da bien la aritmética. También descubre que dibuja muy bien, en concreto motivos religiosos, y lo hace en su cuaderno. En 1896, Juan Ramón se desplaza a Sevilla para estudiar pintura, creyendo que esta es su vocación, bajo la dirección de su profesor Salvador Clemente, su primer maestro, un artista gaditano que le enseña a trabajar la pintura al óleo y la visión nocturna. Juan Ramón dibuja escenas costumbristas, retratos y paisajes. Durante esos años frecuenta la biblioteca del Ateneo de Sevilla, donde forja su pasión por la literatura. Escribe sus primeros trabajos literarios en prosa y verso y colabora en periódicos y revistas de Huelva y Sevilla. Escribe poemas románticos beckerianos con más contenido social. Juan Ramón Jiménez se matricula en la carrera de Derecho en la Facultad de Leyes, pero en 1899 abandona la carrera. Empieza a colaborar en la revista Vida Nueva de Madrid, deja Sevilla y vuelve a Moguer porque empieza a tener una serie de desvanecimientos por debilidad y los médicos le recomiendan no trabajar y no escribir.
En la biblioteca familiar descubre autores como Víctor Hugo o Goethe. A Rubén Darío lo considera el primer rey de su vida y decide que quiere luchar por el modernismo, algo que hará en Madrid. Se publica entonces Nubes, una recopilación de toda su obra hasta la fecha. Cuando yo era el niño Dios, era Moguer, este pueblo, una blanca maravilla, la luz con el tiempo dentro. Cada casa era palacio y catedral, cada templo. Estaba todo en su sitio, lo de la tierra y el cielo. Por esas viñas verdes saltaba yo con mi perro, alegres como las nubes, como los vientos, ligeros, creyendo que el horizonte era la raya del término. Juan Ramón Jiménez llega a Madrid en abril de 1900, invitado por el poeta Francisco Villaspesa y por Rubén Darío. Publica Ninfeas y Almas de Violeta. En Madrid escribí febrilmente los versos que luego habían de aparecer en Ninfeas, y algunos de los que habían de ir con los anteriores más sencillos, pero también contaminados, en Almas de Violeta, libros que imprimí uno en tinta verde y otro en morada. El título Almas de Violeta me lo dictó Rubén Darío, con ojos entornados a lo mongol y voz insinuada. El título Ninfeas me lo cedió Valle Inclán, que lo tenía para él impreso ya, con un agua fuerte de Ricardo Baroja, un jardín maeterlinquiano y que luego publicó en la cubierta de Jardín Umbrío, título que ocupó el lugar de Ninfeas. Pero las ninfeas estaban en el lago de la fuente. La casa de Villaspesa, en la calle Pez, se convierte en el centro de reuniones de todos los intelectuales del momento. Allí conoce Juan Ramón a Valle Inclán y a Jacinto Benavente, pero no le gusta el ambiente de suciedad de las tertulias. Su padre ha enfermado y a él cada vez le obsesiona más la muerte. Decide irse una temporada a Moguer y mientras tanto Villaspesa es el encargado de las publicaciones de sus libros desde Madrid. Poco después muere su padre. Juan Ramón Jiménez cae enfermo con una angustia insoportable. En la primavera de 1901, su familia se empieza a preocupar. Le llevan a la consulta del doctor Simarro, eminente psiquiatra que le recomienda ir al centro del prestigioso alienista Gaston Lalanne, en Francia. Juan Ramón Jiménez es llevado a ese lugar para recuperarse de su crisis anímica. Estará ingresado menos de un año en el sanatorio de enfermos mentales de Castel d'Andort, en Le Buscat, Burdeos. Allí recibe visitas como las de Valle Inclán o Antonio Machado. Cuando vuelve a Madrid, se interna en otro centro análogo, el Sanatorio del Rosario. La biblioteca abre al jardín. Es domingo, y más allá de los grandes árboles verdes, con el sol y con la brisa azul, viene a mi dulce soledad el rumor de la ciudad. Un pájaro yerra por los árboles y pone a veces un reguero cristalino de notas frente al ocaso que va adorándose. Dentro, los cristales de los estantes reflejan el jardín, el cielo azul entre los libros amarillos. Ovidio, Shakespeare, Cervantes, Góngora, Quevedo, Gracián, Poe, Verlaine, Maeterlinck, Moreas, Rodenbach, D'Annunzio, Heine, Goethe, Becker, yo. Todos los grandes espíritus de siempre, las rosas que están sobre la mesa, embriagan. Y la tarde, los libros, las rosas, el pájaro, el sol que se va, son para el corazón enfermo de una felicidad llorosa. Oh, la salud, sonrisa amarga, ojos húmedos, la paz, la serenidad y mi espíritu. Durante los primeros meses que pasa en el sanatorio, el doctor Simarro es decisivo para el espíritu del poeta. Actúa de médico, amigo y consejero. Será él quien le ponga en contacto con la institución libre de enseñanza que tan poderosa influencia ejerce en su conducta y en su formación. Los viernes, tras impartir sus clases en la universidad, donde goza de bien ganado prestigio, Simarro suele llevar a comer a la institución a jóvenes, futuros valores que destacan por sus aptitudes artísticas, literarias o investigadoras. En aquellas comidas y en las tertulias que le siguen, se discute de Kant, de Schopenhauer y se pasa revista en tono crítico a la política nacional. Aunque era un sanatorio de cirugía, el doctor Simarro había conseguido que me dieran en él, como en un hotel, un dormitorio y una sala, porque yo no toleraba los ruidos del centro de Madrid. Don Luis Simarro me trataba como a un hijo. Me llevaba a ver personas agradables y venerables. Giner, Salas, Oroya, Cosío. Me llevaba libros, me leía a Voltaire, a Nietzsche, a Kant, a Wundt, a Spinoza, a Carducci. No sé las veces que alejó de mi alrededor, dándome voluntad y alegría, la muerte imaginaria. Más tarde, muerta su mujer, la bella y buena Mercedes Roca, me invitó a pasar un año en su casa.
Muchas noches, cuando Simarro, con quien yo vivía, se iba a la cama, me decía con voz de pereza, a mí que trabajaba: «Déjelo usted, mañana dirá lo mismo». «No», le contestaba yo, «mañana no dirá lo mismo. Lo que esto dice esta noche no lo dirá ya nunca más». Nunca olvidaré aquellas tardes de invierno. Nieve, frío, lluvia, alrededores solitarios, cuando inesperadamente a última hora veía yo llegar desde mi ventana hasta el jardín tristón la lenta berlina de Simarro. Juan Ramón Jiménez publica en marzo de 1902 Rimas, dedicado a la memoria de su padre, a su madre y a su hermano. Rimas es mejor recibido por la crítica de Madrid que los anteriores. Juan Ramón consigue ganarse el respeto de sus jóvenes compañeros de promoción y de los mayores, cuyo magisterio es entonces indiscutible. El libro tiene además la virtud de disipar los recelos, las reticencias y los ataques de un sector de la crítica provocados por los excesos modernistas de Ninfeas. En Rimas se perciben ya aciertos y claros indicios de la originalidad y la maestría que presidirán muchas de las páginas del futuro Juan Ramón. Íbamos paseando por la orilla solitaria del lago. La tarde estaba hermosa. El ígneo sol de mayo, sonriendo, se moría. Una canción de luces suspirando. Serenos nuestros ojos, unidas nuestras manos, vagábamos tranquilos, dulcemente mirándonos. Latía el parque mudo. Se estasiaban las flores y los pájaros. De pronto, me dijo, ¿por qué el azul espacio? ¿Por qué el cielo purísimo se mancha al reflejarse en la verdina lóbrega del lago? Miré su frente blanca y la besé en los ojos sollozando. En la calma magnífica del parque resonó el beso con un eco largo. Un ruiseñor despierto lanzó un dulce quejido desgarrado. En 1903, Juan Ramón Jiménez interviene en la fundación de la revista Helios, catalizadora de la nueva sensibilidad simbolista. La revista será también la forma en la que Rubén Darío y Juan Ramón afiancen su amistad, en un principio sustentada en el intercambio de cartas. Entre Rubén Darío y Juan Ramón hay más de un punto de concomitancia en lo estético y son importantes las razones y coincidencias que ayudan a mantener viva su amistad. Madrid. Rubén Darío, de copa alta y levita en casa de Pidú. Villa Espesa, Valle Inclán, Ricardo Baroja, yo. Valle leía cosas del Cid que ya yo conocía. Alrededor de Rubén, licores selectos, se reunían grupo tras grupo extraños entes españoles, hispanoamericanos, franceses, despatriados. Benavente, príncipe entonces de aquel renacimiento, lo admiraba Franco. Ramón del Valle Inclán lo leía, lo releía, lo citaba y lo copiaría luego. Los demás, con los pintores de la hora, lo rodeaban, lo mimaban, lo querían, lo trataban como un niño grande y extraño. Los más jóvenes lo buscaban. Villa Espesa le servía de paje y yo lo adoraba desde lejos. La revista Helios publicará obras de los hermanos Álvarez Quintero, Benavente, Rubén Darío, los hermanos Machado, Azorín, Ortega y Gasset, Pardo Bazán, Juan Valera o Jacinto Verdaguer, y cuenta con secciones de novela, poesía, teatro, epistolario, música, pintura, escultura, filosofía, sociología, política, historia, crítica, bibliografía y lenguas extranjeras. Juan Ramón Jiménez pasa el verano de 1903 en la Sierra de Guadarrama. Estudia inglés y alemán y lee textos de Shakespeare y de Nietzsche. Si 1903 y 1904 son fundamentales por la creación de Helios, 1905 lo es por Jardines lejanos y por Arias tristes, dos nuevos poemarios que Juan Ramón Jiménez publica ese año. Este es un poema incluido en Arias tristes. La otra tarde se ha llevado el viento más hojas secas. Qué pena tendrán los árboles esta noche sin estrellas. He entreabierto mi balcón. La luna camina muerta, sin luz de besos ni lágrimas, amarilla entre la niebla. Y he acariciado los árboles con miradas de terneza que les van abriendo hojitas, verde luz de primavera. ¿Es que están soñando así, con sus pobres hojas secas? Yo les digo, no lloréis. Vendrán con las hojas nuevas. Arias tristes se ha considerado uno de los libros de poemas más importantes del siglo XX y ha sido alabado por escritores como Antonio Machado.
En 1904, Juan Ramón Jiménez publica Jardines lejanos, dedicado a las mujeres, al deseo carnal, pero también a la búsqueda de la novia de blanco que representa la pureza. Se habla de misticismo y sensualidad. Todos los poemas de este libro están escritos en Madrid, durante sus estancias en el Sanatorio del Rosario, o en la Sierra de Guadarrama, o cuando vive en casa del doctor Simarro. Mañana de primavera. Vino ella a besarme cuando una alondra mañanera subió del surco cantando «Mañana de primavera». Le hablé de una mariposa blanca que vi en el sendero y ella, dándome una rosa, me dijo «¿Cuánto te quiero? No sabes lo que te quiero». Guardaba en sus labios rojos tantos besos para mí. Yo le besaba los ojos. «Mis ojos son para ti, tú para mis labios rojos». El cielo de primavera era azul de paz y olvido. Una alondra mañanera cantó en el huerto aún dormido. Luz y cristal su voz era. En el surco removido, mañana de primavera. En 1905, Juan Ramón Jiménez sufre una recaída de salud y vuelve a Moguer. En ese momento tienen lugar los primeros vestigios de la decadencia económica de la familia. Juan Ramón se encuentra un pueblo que ya no es el pueblo rico y bonito de antes. La casa de la calle Nueva, además, ha sido vendida. Juan Ramón pasa temporadas con su hermano Eustaquio y su madre en la casa familiar que tienen en Fuentepiña. Allí da largos paseos por el campo y empieza a escribir Platero y yo. Muchas personas me han preguntado si Platero ha existido. Claro que ha existido. En Andalucía todo el mundo, si tiene campo, tiene burros, además de caballos, yeguas, mulos. El burro llena servicio distinto que el caballo o el mulo y necesita menos cuidado. Se usa para llevar cargas menores en los paseos de campo, para montar a los niños cansados, para enfermos por su paso. Platero es el nombre general de una clase de burro color de plata, como los moinos son oscuros y los canos blancos. En realidad, mi platero no es solo un burro, sino varios, una síntesis de burros plateros. Yo tuve de muchacho y de joven varios. Todos eran plateros. La suma de todos mis recuerdos con ellos me dio el ente y el libro. Platero y yo es una de las obras más famosas de Juan Ramón Jiménez y la que le proporciona mayor universalidad. Pero es un libro que nace por azar. Lo cuenta Antonio Campoamor González. Al regresar a Moguer, a Juan Ramón se le hace indispensable un compañero para ir y volver del pueblo a Fuentepiña, o simplemente para ir al campo, y brinda su amistad a un burrillo al que bautiza con el nombre de Platero, que es el nombre que se impone en Andalucía a todos los burros de pelo gris blanco como de plata. Juan Ramón suele salir de Moguer con Platero como compañero por no ir solo, y tanto se acostumbra el poeta a su compañía, a ir de un sitio a otro a su lado o montado en él, que llega a hacérsele poco menos que imprescindible. Los expertos dirán que Platero y yo es la biografía lírica de Moguer y de sus gentes. El burrito actúa no solo como acompañante del poeta en su viaje, sino también como confidente. Es el amigo que comprende, que escucha y que recibe las emociones del poeta. Platero es pequeño, peludo, suave, tan blando por fuera que se diría todo de algodón, que no lleva huesos. Solo los espejos de azabache de sus ojos son duros cual 2 escarabajos de cristal negro. Lo dejo suelto y se va al prado y acaricia tibiamente con su hocico, rozándolas apenas las florecillas rosas celestes y gualdas. Lo llamo dulcemente «Platero». Y viene a mí con un trotecillo alegre que parece que se ríe en no sé qué cascabeleo ideal. Come cuanto le doy. Le gustan las naranjas mandarinas, las uvas moscateles todas de ámbar, los higos morados con su cristalina gotita de miel. Es tierno y mimoso igual que un niño, que una niña, pero fuerte y seco por dentro como de piedra. Cuando paso sobre él los domingos, por las últimas callejas del pueblo, los hombres del campo, vestidos de limpio y despaciosos, se quedan mirándolo. Tiene acero, acero y plata de luna al mismo tiempo. Aquellos son también momentos de lectura, pintura y explosivo gozo rural. La muerte de Platero, su compañero inseparable, le anima a escribir este libro donde hay referencias constantes al amor ausente. Encontré a Platero echado en su cama de paja, blandos los ojos y tristes. Fui a él, lo acaricié hablándole y quise que se levantara. El pobre se removió todo bruscamente y dejó una mano arrodillada.
No podía. Entonces le tendí su mano en el suelo. Lo acaricié de nuevo con ternura y mandé venir a su médico. El viejo Darbón, así que lo hubo visto, sumió la enorme boca desdentada hasta la nuca y meció sobre el pecho la cabeza congestionada, igual que un péndulo. Nada bueno, ¿eh? No sé qué contestó. Que el infeliz se iba. Nada. Que un dolor. Que no sé qué raíz mala. La tierra entre la hierba. A mediodía, Platero estaba muerto. La barriguilla de algodón se le había hinchado como el mundo. Y sus patas rígidas y descoloridas se elevaban al cielo. Parecía su pelo rizoso, ese pelo de estopa polillada de las muñecas viejas que se cae al pasarle la mano, en una polvorienta tristeza. Por la cuadra en silencio, encendiéndose cada vez que pasaba por el rayo de sol de la ventanilla, revolaba una bella mariposa de 3 colores. Los 7 años que Juan Ramón vive retirado en Moguer, inmerso en el silencio del campo y entregado a la actividad literaria, son muy fructíferos en su producción. Consecuencia de este tiempo son los 10 libros publicados en 4 años, entre 1907 y 1913. En 1908 publica Elegías puras. Una a una las hojas secas van cayendo, de mi corazón mustio, doliente y amarillo. El agua, que otro tiempo salía de él riendo, está parada, negra, sin cielo ni estribillo. Fue un sueño mi árbol verde, mi copa de frescura, mi fuente entre las rosas de sol y de canciones. La primavera fue una triste locura. Viento aquella florida bandada de ilusiones. Será mi seco tronco, con su nido desierto, y el ruiseñor que se miraba en la laguna, callará, espectro frío, entre el ramaje yerto, hecho ceniza por la vejez de la luna. En 1909 publica Las hojas verdes y Elegías intermedias. En 1910, Baladas de primavera y Elegías lamentables. En 1911, La soledad sonora, Pastorales y Poemas mágicos y dolientes. Este poema pertenece a La soledad sonora. Yo no sé quién la olvidó. Me la encontré por la hierba. Al cogerla sentí como si alguna mujer me viera. Tenía un aroma vago que voló al instante, queda. Solo el recuerdo del sueño, del placer de aquella esencia. Tocando con ella vi, como novias, como estrellas, un prado lleno de rosas, un alba de primavera, una cosa tierna y pura que me inundaba de pena, que empezaba sonriendo y acababa entre querellas, melancólico o alegre. Sonrío o sollozo en ella y siento en mi alma como si alguna mujer me oyera. En 1912, Juan Ramón Jiménez publica Melancolía y en 1913, Laberinto. Con estos 2 últimos libros, Juan Ramón Jiménez alcanza una máxima notoriedad y es alabado por todos. Melancolía le devuelve al poeta la ilusión de que sus libros vuelvan a ser reseñados por los críticos. El tren arranca lentamente. El pueblo viejo. Tiene sus grandes casas sucias y silenciosas. Una opaca, doliente y suave claridad, perdido entre las gasas azules de la aurora. Se ven calles sin nadie, con las puertas cerradas. Un reloj da una hora desierta y melancólica, y en una pared última, cerca del llano verde, vacila polvorienta una triste farola. Llovizna. Algunas gotas mueren en el cristal. Los molinos de viento son vagamente rosas. Huye más el paisaje y la ciudad se pierde allá en el campo inmenso que un sol difícil dora. Desde el lecho, abrazados sin nostalgia y sin frío, fundiendo en una sola las ascuas de sus bocas, 2 amantes habrán oído como en sueños este tren lento, largo de cansancio y de sombra. Laberinto, por su parte, esboza un nuevo camino poético. Juan Ramón canta las gracias de cuantas mujeres pasaron por su vida, amigas, amadas o amantes. Conforman un entramado de recuerdos y sensaciones que recrea con placidez.
Se detiene en los pequeños detalles, un beso, unas manos, un olor, un gesto, unas palabras, y los poemas se convierten en correspondencias que evocan y reviven las sensaciones ya experimentadas. Hay tus manos cargadas de rosas, son más puras, tus manos que las rosas, y entre las hojas blancas surgen lo mismo que pedazos de luceros, que alas de mariposas albas, que sedas cándidas. ¿Se te cayeron de la luna? ¿Juguetearon en una primavera celeste? ¿Son de alma? Tienen esplendor vago de lirios de otro mundo. Deslumbran lo que sueñan, refrescan lo que cantan. Mi frente se serena como un cielo de tarde cuando tú, con tus manos entre sus nubes andas. Si las beso, la púrpura de brasa de mi boca empalidece de su blancor de piedra de agua. Tus manos entre sueños atraviesan palomas de fuego blanco por mis pesadillas malas, y a la aurora me abren como con luz de ti la claridad suave del oriente de plata. En enero de 1913, Juan Ramón Jiménez vuelve a Madrid, donde inicia una vida cargada de actividad, con visitas frecuentes al Ateneo. Conoce a Ortega y Gasset y entabla con él una relación cada vez más entrañable. Tras vivir en el piso de la calle Garavina, se instala en la pensión Arizpe. En el piso de al lado vive el arquitecto y pintor Arthur Vine y su esposa, la periodista Mildred Stapley. Entre las reuniones que hace el matrimonio se encuentra una mujer llamada Zenobia Camprubí, que habla a la perfección inglés, español y francés. Es este matrimonio quien presenta a Juan Ramón a Zenobia. Zenobia tiene 6 años menos que Juan Ramón. Ha nacido en 1887 en Malgrat, un pueblo de Barcelona, en una mansión con jardín que sus padres alquilaban todos los años en verano. El padre era navarro y la madre puertorriqueña. El matrimonio se instaló en España en un piso del Paseo de Gracia en 1880. Zenobia recibió clases en casa hasta los 16 años. Daba clases de aritmética, música, gramática e historia de España. Su madre y su abuela le hablaban en varias lenguas. Tras la muerte de su abuela, el hermano de Zenobia ingresó en Harvard y su madre y Zenobia fueron con él a Estados Unidos para que se instalase. Zenobia y su madre viajan por Nueva York como lo que eran, mujeres ricas alojándose en los mejores hoteles. Tras unos meses en Nueva York, volvieron a Barcelona. Zenobia también vivió en Suiza y en Valencia. Este es un fragmento de una de las primeras cartas de Juan Ramón a Zenobia. Todos mis arrebatos se han trocado en dulzura. Creí que iba hoy a amanecer loco, y he amanecido como si hubiera esta noche hablado con los ángeles. Quiero que de este amor único en mi vida quede algo perdurable, además de mi dolor. ¿Será usted tan buena que quiera permitirme que, sin nombres, claro está, escriba yo un breve libro dulce y espiritual? Irán en él los versos y prosas que le he escrito, y trozos de cartas, los trozos más puros y más altos. Algo levantado y noble, digno del amor que mi corazón le ha dado. Juan Ramón Jiménez se enamora profundamente de Zenobia Camprubí, pero ella no le corresponde con la prontitud que a él le gustaría. Este rechazo es comprensible porque son dos personas muy diferentes, dos almas enfrentadas. A la madre de Zenobia no le gustan ni Juan Ramón ni sus amistades, muchas de ellas vinculadas estrechamente a la institución libre de enseñanza, cuyas ideas avanzadas también le disgustan. Comienza una relación de intercambio epistolar por parte de Juan Ramón y Zenobia que se prolonga meses hasta que finalmente se convierten en pareja. Me da una pena cuando tengo que cambiar mi letra en los sobres. Si tu madre pudiera desechar esas ideas y me viese como de verdad soy Zenobia mía y como seré siempre. A principios de octubre, y mientras Zenobia apura sus últimos días de estancia en Sarriá, donde ha pasado todo el verano, Juan Ramón se instala en la residencia de estudiantes, donde se encuentran los intelectuales más importantes del momento: Jorge Guillén, Ramón y Cajal, y a la que se incorpora también Antonio Machado. La residencia de estudiantes se concibe no solo como un atractivo hospedaje para un grupo reducido de estudiantes forasteros, sino como un lugar donde pueden vivir en un grato, sano y acogedor ambiente de familia y de estudio, de manera que no tengan la sensación de vivir como huéspedes, sino la de estar en su propia casa junto con otros jóvenes con idénticos afanes. Juan Ramón Jiménez trabaja como director de las ediciones de la residencia de estudiantes. El 12 de diciembre aparece la primera edición menor de Platero y yo, que tiene muchísimo éxito. Este breve libro, en donde la alegría y la pena son gemelas, cual las orejas de Platero, estaba escrito para, qué sé yo, para quién escribimos los poetas líricos. Ahora que va a los niños, no le quito ni le pongo una coma, qué bien.
Donde quiera que haya niños, dice Novalis, existe una edad de oro. Pues por esa edad de oro, que es como una isla espiritual caída del cielo, anda el corazón del poeta y se encuentra allí tan a gusto, que su mejor deseo sería no tener que abandonarlo nunca. Isla de gracia, de frescura y de dicha, edad de oro de los niños. Siempre te hallé yo en mi vida mar de duelo, y que tu brisa me dé su lira alta y a veces sin sentido, igual que el trino de la alondra en el sol blanco del amanecer. Juan Ramón vive otra situación familiar trágica. Los bienes de la familia son embargados y vendidos en subasta pública. El 30 de noviembre de 1915, Zenobia y su madre se suben en el vapor Montevideo rumbo a Nueva York. En el barco también viajan Enrique Granados y su esposa, Amparo Gal, cuya ópera Goyescas se va a presentar en Nueva York. Entre Zenobia y los artistas se establece un lazo amistoso que aún se intensifica más en Nueva York. A comienzos de año, en 1916, Juan Ramón toma el vapor Antonio López rumbo a Nueva York. Lleva un voluminoso equipaje. Desde que Juan Ramón inicia los preparativos de su viaje hasta su llegada a Cádiz, ha ido escribiendo con sus impresiones y sensaciones unos versos sin rima a modo de apuntes líricos que piensa que le pueden servir para redactar una especie de diario poético de su viaje a Norteamérica. Cuando revisa para ponerlas en limpio aquellas notas, descubre que en su conjunto muestran unidad y una expresión diferente a la utilizada hasta entonces. Son los primeros poemas en verso libre en la historia de la poesía española. Le taparía el tiempo con rosas porque no recordara. Una rosa distinta, de una imprevista magia, sobre cada hora solitaria de oro o sombra. Hueco propicio a las memorias trágicas, que como entre divinas y alegres, enredaderas rosas granas, blancas, que no dejaran sitio a lo pasado, se le enredara con el cuerpo, el alma. El 2 de marzo de 1916, Juan Ramón y Zenobia se casan en la iglesia San Stephen de Nueva York. Recorren Estados Unidos y Juan Ramón escribe Diario de un poeta recién casado, una obra más depurada que gira más hacia el simbolismo moderno en la poesía en España. Todo dispuesto ya en su punto para la eternidad. ¡Qué bien! ¡Cuán bello! Guirnalda cotidiana de mi vida, reverdecida siempre por el método. ¡Qué trabajo tan fácil y tan dulce para un estado eterno! ¡Qué trabajo tan largo, dices tú, para solo un momento! Cuando regresan a Madrid, Juan Ramón es elegido miembro de la Hispanic Society of America. Es entonces cuando publica Estío. La influencia que ejercieron libros como El diario de un poeta recién casado o Estío, tanto en los poetas coetáneos como en las generaciones posteriores, dentro y fuera de España, es incuestionable. Pasan todas verdes, granas, tú estás allá arriba, blanca, todas bullangueras, agrias, tú estás allá arriba, plácida. Pasan arteras, livianas, tú estás allá arriba, casta. Juan Ramón dedica Estío enteramente a su relación con Zenobia. Los escuetos y sincréticos poemas que componen la mayor parte de este libro son ya un testimonio preciso de la poesía desnuda y plantean una lectura dual. Se dirige a su amada con una segunda persona en femenino tan enigmática que también puede ser interpretada como una interpelación a la poesía misma o al ideal de belleza. Saltaré el mar por el cielo, me iré tan lejos, que no se acuerde mi cuerpo de tu cuerpo ni mi cuerpo. Alas, 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 a tan alta luz, tan alta, que no se acuerde mi alma, de tu alma ni mi alma. Alto, lejos, lejos, alto, solo yo por los espacios, de mí mismo reencarnado y de ti resucitado. En 1917 aparece su primera antología, Poesías Escogidas, 1899-1917, editada por la Hispanic Society. Con Zenobia sigue traduciendo y publicando a Tagore. Un año después publica Eternidades. Juan Ramón Jiménez siente que se acerca a la perfección que siempre ha buscado. Contiene dos declaraciones poéticas de suma importancia. Una de ellas se centra en la historia de la evolución de su poesía, tomando como base la célebre metáfora que la iguala a una mujer desnuda. Aparece primero inocente y poco a poco se cubre de recargadas y engañosas vestiduras, para disgusto del poeta. Más tarde prescinde de elementos superfluos hasta quedar cubierta tan solo por un velo de inocencia.
Por último, se desviste completamente y aparece desnuda ante él. Vino primero pura, vestida de inocencia, y la amé como un niño. Luego se fue vistiendo de no sé qué ropajes y la fui odiando sin saberlo. Llegó a ser una reina fastuosa de tesoros, que iracundia de hiel y sin sentido. Mas se fue desnudando y yo le sonreía. Se quedó con la túnica de su inocencia antigua. Creí de nuevo en ella y se quitó la túnica y apareció desnuda toda. Oh, pasión de mi vida, poesía desnuda, mía para siempre. La sencillez y la espontaneidad, criterio doble de su obra, son el resultado de una larga y detenida indagación, después de la cual el poema surge de la combinación natural del número más reducido de elementos posibles. Limpio iré a ti, como la piedra del arroyo, lavado en el torrente de mi llanto. Espérame tú, limpia, cual una estrella tras la lluvia de tus lágrimas. En 1921, Juan Ramón Jiménez funda la revista Índice, con la que intenta promocionar a los autores más jóvenes, la conocida Generación del 27, como Guillén, García Lorca o Dámaso Alonso. Los redactores deben comprometerse a entregar al menos un trabajo para cada número, aportar una cuota mensual de 25 pesetas para hacer frente a los gastos de la edición y tratar de conseguir el mayor número de suscriptores para su supervivencia. El primer número no ve la luz hasta julio de 1921. Leemos lo siguiente en el primer número. Sus redactores son escritores y artistas de las más distintas tendencias, españoles e hispanoamericanos, unidos solo por el interés común de la exaltación del espíritu y por el gusto de las cosas bellas. En sus páginas cabrá todo lo que signifique vida, desde lo más acrisolado hasta lo más nuevo, desde lo más llano hasta lo más insigne, desde lo más oculto hasta lo más abierto. Juan Ramón Jiménez empieza a colaborar en la revista de Occidente, un emblema del siglo XX. En 1924 es invitado por Lorca a Granada, a donde acude con Zenobia. Para él, este será un viaje decisivo. La Alhambra y el Generalife le van a inspirar versos recogidos en el libro Olvidos de Granada. En 1925, en otro viaje a Andalucía, Juan Ramón Jiménez se reúne, en concreto en el Alcázar de Sevilla, con Luis Cernuda, por aquel entonces un joven poeta. Ese mismo año se gesta su amistad con Rafael Alberti. También en 1925 ve la luz Sí, la segunda revista dirigida por Juan Ramón, y Unidad, primero de sus cuadernos poéticos. En 1928 aparece Obra en Marcha, el segundo cuaderno poético. Este mismo año muere su madre. En agua el alma se pierde y el cuerpo baja sin alma. Sin llanto el cuerpo se va, que lo deja con el agua, llorando, hablando, cantando. Con las almas, con las lágrimas del laberinto de pena, entre las adelfas blancas, entre las adelfas rosas de la tarde parda y plata, con el arrayán ya negro bajo las fuentes cerradas. En 1930, Juan Ramón Jiménez y Zenobia hacen un viaje por Soria, Logroño, Pamplona, San Sebastián, Bilbao, Santander, Asturias, Santiago de Compostela, Vigo y León. Es una época compleja. Zenobia tiene cáncer y está recibiendo radioterapia. Juan Ramón está muy mal anímicamente. En 1932, Juan Ramón publica su nuevo cuaderno poético, Sucesión. Ese año se produce el capítulo más oscuro y ocultado de la vida de Juan Ramón. La escultora Marga Gil Roesset, enamorada locamente de él, se suicida por amor en un hotelito de Las Rozas. Esta artista había frecuentado la casa del matrimonio, haciéndole un busto a Zenobia incluso. Dejó cartas y un diario a Juan Ramón y a Zenobia. Así describe Juan Ramón a Marga Gil Roesset en Españoles de Tres Mundos. Aquella tarde Marga era morena pálida, de verdoso alabastro, con ojos hermosos, grises y pelo liso castaño. Sentada tenía una actitud de energía, brazos musculosos, morenos, herido siempre de su oficio duro, y al mismo tiempo tan frágil. Llevaba el alma fuera, el cuerpo dentro. Le dije al momento: Marga, persa, fuerte, viril. Desde 1935, Juan Ramón Jiménez comienza con la ordenación de su obra definitiva. Aparece el último cuaderno poético, Hojas. Ese mismo año rechaza una invitación para ocupar un sillón en la Academia Española.
Después de las elecciones que gana el Frente Popular, Juan Ramón Jiménez sigue encerrado sin apenas pisar la calle en su casa de la calle de Padilla 38 de Madrid, entregado día y noche a la tarea que le consume en esos momentos: ultimar para la imprenta su libro antológico Canción, primer tomo de un vasto proyecto editorial que consistirá en dar a conocer en 21 depurados volúmenes su producción total desde 1895, cuando tenía 14 años. Es la obsesión de Juan Ramón Jiménez. Con el golpe de Estado y el estallido de la guerra en julio de 1936, Juan Ramón Jiménez se pone a disposición del gobierno de la República. Azaña quiere proteger a los intelectuales del momento, así que le ayuda a abandonar Madrid. El gobierno expide a Juan Ramón un pasaporte diplomático como agregado cultural de la embajada en Washington, y Juan Ramón y Zenobia abandonan España rumbo a Nueva York. Como cuenta Ian Gibson en 4 poetas en guerra, en el piso de la calle de Padilla quedan casi todos los libros y muchos papeles que el poeta probablemente espera recuperar dentro de algunos meses, una vez aplastada la sublevación militar. Pero no será así. Nunca más volverá a pisar España. No oír el español al pueblo de España, al hombre, a la mujer, al niño. Ese español que es el rumor de mi sangre, la razón de mi vida. Que es mi vida, sin rumor español eterno e interno. A su llegada a Nueva York, Juan Ramón y Zenobia contactan con organizaciones en defensa de la República Española. Pronto se trasladan a San Juan, en Puerto Rico, donde Juan Ramón inicia un tour de conferencias. San Juan le recuerda de alguna forma a su Andalucía natal. ¿Un español ultramarino? ¿Como de las tiendas de ultramarinos en mi España de niño? Y lo que me gustaban a mí las tiendas de ultramarinos de Andalucía, ultramarinos de un ultramar español como una respuesta de productos. ¿Soy un ultramarino aquí, allí, una respuesta? ¡Qué extraño! ¡Pero qué extraño! Recibe una invitación de la Asociación Hispano-Cubana de Cultura y emprende un viaje a La Habana. A su llegada dará conferencias de poesía española. En Cuba, además, le reciben calurosamente. Colabora en diferentes publicaciones e impulsa el Festival de Poesía Cubana. También ayuda a la creación de una antología de la poesía local del momento. El matrimonio desarrolla una serie de actividades sociales y culturales, así como también participan en algún acto político de apoyo al bando republicano español. En La Habana dicta 3 conferencias: Política Poética, ahora titulada El trabajo gustoso, El espíritu de la poesía española contemporánea y Evocación de Valle Inclán. Después de 2 o 3 meses, es toda una figura pública en la capital cubana y aprovecha su nombradía para hacer propaganda constante a favor de la República en guerra. No soy ahora un deslenguado ni un desterrado, sino un conterrado, y por ese volver a lenguarse he encontrado a Dios en la conciencia de lo bello, lo que hubiera sido imposible no oyendo hablar en mi español. En la casa de Dios estoy ahora hablando, y España está en Dios, conmigo. Ahora soy feliz, madre mía, España, madre España, hablando y escribiendo como cuando estaba en tu regazo y en tu pecho. La noticia del asesinato de Lorca conmueve profundamente a Juan Ramón Jiménez. Mientras él escribe, Zenobia es el ama de casa y la secretaria perfecta. Además, ella también tiene amistades. A Juan Ramón no le gusta quedarse solo mientras ella sale a hacer vida social. No le gusta la independencia de Zenobia, y ella siempre fue una mujer que luchó por el voto de la mujer y para que las mujeres tuviesen becas para estudiar, una mujer libre e independiente. Tenía una mentalidad muy alejada de la mujer española del momento, y para Juan Ramón todo eso es difícil de encajar. Juan Ramón y Zenobia se instalan en Miami. Juan Ramón dicta 3 conferencias y un curso sobre poesía española contemporánea en la Universidad de Miami. Viaja a Orlando y a Nueva York. En 1939 recibe la noticia de la muerte de Antonio Machado, a quien ha admirado profundamente. Así escribía sobre él en Españoles de 3 mundos. Lo mismo que el ordenado músico patético, se pasea Antonio Machado, orillas de la mar, por los trasmuros de sus ciudades terrosas, Soria, Madrid, Baeza, Segovia, pesado, lento de un lado y altivo del otro, seguido, con un libro deshecho en la mano, ausente siempre de su tránsito monótono. Vi en su casa al poniente de la calle de Fuencarral un cuadro de su hermano José,
donde Antonio Juvenil, jugando a las cartas con su abuela, se pierde el naipe en la suspensa mano, la mirada partida en los jazmines trianeros del balcón de su madre ingrávida, en una descentrada sonrisa transparente. Esta sonrisa es, entre las almenas de sus dientes, como el eterno jaramago pasado de luz en lo alto de un murallón a nuestro mar del sudoeste, el Puerto, Rota, Sanlúcar, comido y ruinoso. En 1940, Juan Ramón Jiménez es hospitalizado por una depresión nerviosa. En 1942 dicta conferencias en la Universidad de Miami y en los cursos de verano de la Universidad de Duke. Publica Españoles de Tres Mundos. En 1943, Juan Ramón y Zenobia se instalan en Washington. Juan Ramón colabora en programas de radio. Cuadernos Americanos publica la primera estrofa de Espacio. A partir de 1944, Zenobia da cursos de español en la Universidad de Maryland. Está dividida entre su carrera profesional y el cuidado del marido, que se encuentra deprimido. Los nuevos libros que va escribiendo Juan Ramón se publican exclusivamente en editoriales argentinas o mexicanas. Mi vida es esta ola. Una vez, otra y otra, rompen la extraña costa, deja su espuma sola, y una vez, otra y otra, vuelve por donde ahonda. Tanto en su corta estancia inicial de 2 meses en Puerto Rico como en la de poco más de 2 años en Cuba, Juan Ramón, preocupado por las noticias que le llegan de su país y de los suyos, escribe poco, pero aún así la poesía no le abandona nunca del todo. La primera y segunda sección de En el otro costado, libro que recoge la obra poética de los primeros años de exilio, contiene poemas escritos entre 1936 y 1938, antes de que el poeta y su mujer, tras dejar Cuba, se establezcan a comienzos de 1939 en Estados Unidos. Escribe en la otra orilla del Atlántico, al otro costado de la herida. Y en esa luz estás tú, pero no sé dónde estás. No sé dónde está la luz. En España no se publican sus textos por la censura. Un año después, vuelve a rechazar ocupar un sillón en la Real Academia Española y en 1947 se trasladan a vivir a Riverdale, Nueva York, en una casa de su propiedad. En 1948 viajan a Argentina, donde Juan Ramón da un circuito de conferencias. En agosto recibe un apoteósico recibimiento con Rafael Alberti y en su primera conferencia argentina el teatro está abarrotado. En los últimos años, en su exilio en América, Juan Ramón Jiménez escribe 4 libros de poemas que son 4 títulos fundamentales en la poesía universal. Además de En el otro costado, escribe Una colina meridiana, Dios deseado y deseante y De ríos que se van, reunidos todos ellos en el volumen Lírica de una Atlántida. Cuando esté con las raíces, llámame tú con tu voz. Me parecerá que entra temblando la luz del sol. En 1948, la revista Ínsula solicita el Premio Nobel de Literatura para Juan Ramón Jiménez, que sigue sufriendo una depresión nerviosa y es hospitalizado en el Washington Sanitarium. Publica entonces Animal de fondo. En fondo de aire dije estoy. Dije, soy animal de fondo de aire, sobre tierra, ahora sobre mar, pasado como el aire por un sol que es carbón allá arriba, mi fuera, y me ilumina con su carbón el ámbito segundo destinado. En 1950, Juan Ramón y Zenobia hacen un viaje a Puerto Rico debido a las crisis nerviosas de Juan Ramón después de haber sido hospitalizado. A finales de 1951, cuando están instalados en Puerto Rico, Zenobia tiene que ser operada de un cáncer en Boston y Juan Ramón no puede acompañarla debido a su estado de salud. En 1954, Poesía Española publica Espacio, una de sus piezas más complejas y a la que le dedicó 13 años de trabajo. De la poesía última de Juan Ramón, Espacio es, sin lugar a dudas, la obra que mejor suerte editorial y crítica ha tenido. Es un poema muy largo. El espacio inmenso de Florida le dicta el inicio de esa fuga incontenible, de ese poema de espacio, pero Juan Ramón no lo termina en Florida, sino en Puerto Rico 13 años más tarde. Espacio, pues, atraviesa todo ese tiempo de exilio, de vida y de creación. Así comienza. Los dioses no tuvieron más sustancia que la que tengo yo. Yo tengo como ellos.
la sustancia de todo lo vivido y de todo lo por vivir. No soy presente solo, sino fuga raudal de cabo a fin. Y lo que veo a un lado y otro en esta fuga, rosas, restos de alas, sombra y luz. Es solo mío, recuerdo y ansia míos, presentimiento, olvido. ¿Quién sabe más que yo? ¿Quién puede? ¿Ha podido? ¿Podrá decirme a mí que es mi vida y mi muerte? ¿Qué no es? Si hay quien lo sabe, yo lo sé más que ese, y si lo ignora, más que ese lo ignoro. Lucha entre este saber y este ignorar. Es mi vida, su vida, y es la vida. Tanto Zenobia como Juan Ramón sufren recaídas de salud, ella por el cáncer y él por la depresión. Juan Ramón pasa 4 meses hospitalizado. Mientras tanto, en Moguer se está llevando a cabo el proyecto de la creación de la Casa de Cultura Zenobia Juan Ramón. El 25 de octubre de 1956, la Academia Sueca otorga a Juan Ramón Jiménez el Premio Nobel de Literatura. Esto sucede mientras Juan Ramón acompaña a su mujer en sus últimos días. 3 días después de esta concesión, fallece Zenobia. El sobrino de Juan Ramón le anima a volver a España, pero él no quiere, no tiene fuerzas para volver. El 10 de diciembre, el rector de la Universidad de Puerto Rico recoge en su nombre el Premio Nobel. La salud de Juan Ramón empeora, se niega a comer y a ver la luz. Solo la voz y la presencia de los jóvenes estudiantes le hace feliz. Va con frecuencia al cementerio a dejarle flores a Zenobia. En febrero de 1958, Juan Ramón Jiménez sufre una caída y se fractura la cadera. El 29 de mayo muere de bronconeumonía. Los restos mortales de Juan Ramón Jiménez y de Zenobia son trasladados desde Puerto Rico hasta España, en concreto al cementerio de Jesús de Moguer, donde descansan desde entonces. Nos vamos a despedir con un poema titulado Los dos en más realidad. Yo vine del allí libre y estoy preso en este aquí. Antes yo era lo infinito, que hoy no sé ya concebir. Soy solo el que considera, sin comprenderlo, aquel sí que fue y que ahora es el no. ¿Y lo que iba a decir? Morirme es volver a ser lo infinito que ya fui. Ser lo que ya no comprendo. Y es estar contigo, en ti, mujer, cuando tú te mudes para ese mismo sinfín. Es la fe del más gran mar, fe innecesaria que allí, como todo, está en su sitio. Solo es necesario ir, morir, ir, volver, ir, llegar, morir, ir, morir. Morir para siempre ya contigo, mujer, tú en mí, yo en ti, los dos, en igual tras existir. Los dos en más realidad, origen, en fin, al fin. Los dos en lo original, sin nunca inquirir ya si esto es aquello o lo otro, sin nadir o sin cenit. Un sentido de sentido, suma total del sentir. Ser la nada de lo todo. La sombra del cuerpo, sin el cuerpo que es ya la sombra. Pues venga todo el morir. Y así les hemos contado la vida de Juan Ramón Jiménez a través de su obra. Gracias por estar ahí y gracias por leer. Un autor en una hora, en la cadena SER. Un programa escrito y dirigido por Antonio Martínez Asensio, con Eugenio Barona. Edición y montaje de sonido de Pablo Arévalo. Diseño sonoro de Julia García Soto. Documentación y redes Laura Martínez Pérez. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.